doctor Bernardo Restrepo, al doctor Enrique Batista, a la doctora Graciela Amaya, a las profesoras Anita Rodríguez, Marina Quintero, María Eugenia Gaviria, Norela Rúa, Marta Lorena Salinas, Gloria Yepes, a la profesional de enfermería María Elena Ángel, a la psicóloga Ángela María Gil y a la doctora Zaida Sierra. También a los profesores doctor Octavio Nao, Leonel Giraldo, Rubén Darío Hurtado y Norbey García. El profesor Oscar Mesa, el profesor Fabio Gómez, el profesor Cipriano, la profesora Anita Rodríguez, la profesora Norela Rúa, la profesora Doris Adriana Ramírez, el profesor Octavio Nao en el campo de la informática, la profesora Zaida Sierra, Egidio Lopera, Graciela, Vladimir y Federman, José Iván Bedoya, Norbey, María Eugenia Gaviria, Gloria Vallejo, Rosaida, que trabajaba en el teatro, y Marina, que había empezado como monitora de José Romero. Había un profesor Paul Goring, Fanny Monsalve, José Romero, Enrique Batista, Rubén Darío Hurtado, la profesora Luz Estela Izaza, Luz Elena Tirado, Miriam Ramírez también, Ángela Arenas también, Rafael Flores, Vladimir Zapata, Egidio Lopera y la profesora María Eugenia Gaviria, el profesor Fernando Sosa, el profesor Octavio Nao, Mari Villa, la profesora Mariela, la profesora Liliana Echeverry, los profesores Gustavo Gallego, Asner Restrepo, Anita Rodríguez, Marina Quintero y María Norela Rúa, Carmesa, Fabio Gómez, Livia Elena Ramírez, justamente, Gloria Patricia Peláez, Marina Quintero, Juan Leonel Giraldo, Zaida Sierra, Marta Victoria Villa, La Mona Villa, Egidio Lopera, el profesor Monsalve, Orlando Mesa, Keipo, Tibaná, Julio Puy, Marta Lorena Salinas, profesor Rodrigo Jaramillo, profesor John Jairo Zapata, Clara Ríos, Egidio Lopera, el profesor Alberto Echeverry, la profesora María Eugenia Gaviria, la profesora Luz Estela Izaza, el profesor Santiago Correa, el profesor Egidio Lopera sin lugar a dudas, Marina Quintero sin lugar a dudas, Anita Rodríguez también en su momento, Alicia que ya se fue, la recuerdo, Luz Estela, Rubén, Diana Posada, Patricia Parra, la profe Duber María Chavarría, la profe Angélica Serna, la profe Claudia Zuleta, todo el colectivo de profesores. Pues la profesora Olga y el profesor Alberto, Guillermo Londoño, César Velázquez y María Buiter, el profesor Rafael Flores, Zaida Sierra. Darle las gracias a todas las personas que han hecho posible todo este sueño de formación inicial de la infancia a través de la formación de los maestros. De lectura y escritura que yo he tenido, digamos, como la fortuna de coordinar, digamos, desde los años 90 y que podríamos decir que ya, digamos, como más organizado y más sistemático como a partir de 1995, profesores de cátedra. Aún hoy tenemos más y no somos sino dos de planta, es decir, dos de planta y una profesora ocasional. También podríamos decir como un proyecto editorial, es decir, ya hemos publicado 4 libros, hemos mantenido, digamos, durante 10 años un encuentro regional sobre didáctica de la lectura y la escritura como una forma digamos, de la facultad del Departamento de Educación Infantil intercambiar con los maestros en ejercicio de la región. Es consolidar una didáctica de la lectura y la escritura en la infancia. Hemos tenido muy claro que digamos, el objeto ha sido básicamente el trabajo con la infancia. Siempre todas nuestras publicaciones, nuestras investigaciones han sido alrededor del preescolar y la básica primaria. De ahí también salen las ideas y las orientaciones para los proyectos de práctica de pedagogía infantil y de educación especial. Yo podría advertir que hubo unas circunstancias internas y unas externas que fueron como preámbulo y al mismo tiempo
contexto para el surgimiento de estas licenciaturas. Unos hechos externos que fueron determinantes y marcaron muchos de los sucesos y del transcurrido de la facultad en ese momento tuvo que ver con el movimiento pedagógico. En ese instante el movimiento pedagógico, que fue organizado por la Federación de Educadores, digamos como en el año 81, 82, nace este movimiento pedagógico como todo un proyecto político y cultural que va a tener como dos polos: un polo de relación o de enfrentamiento más bien con el Estado, y el otro polo que afecta la dinámica interna de las facultades de educación. En el primer caso era un reclamo de los maestros y de la intelectualidad de la pedagogía porque hubiese una mayor participación, una mayor democracia en las decisiones y en las políticas educativas, una reivindicación que de alguna manera pedían los maestros de distinta índole, tanto de índole intelectual y pedagógica como de índole social, pero también de índole salarial. Era como la recuperación de la voz del maestro ante la sociedad, la recuperación de la imagen pública del maestro. Eso por un lado, ese era un polo primero. Y el segundo polo es el que se genera tratando de recuperar la pedagogía como el saber específico del maestro. La recuperación de lo pedagógico y del saber propio del maestro era lo que ahí se tenía que desarrollar, y como con varios niveles también de elaboración y de debate. Uno era la teoría sobre la práctica y el saber del maestro, y otro era la práctica misma del maestro. Había un movimiento en el país en torno a lo que eran los hogares infantiles de bienestar familiar, de que estaban atendiendo la parte nutricional y la parte de custodia de los niños, pero no había un aporte pedagógico, eran señoras sin ninguna formación. En una época en donde hay una pedagogización muy importante de la formación de educadores en el país y del crecimiento de la producción pedagógica en cabeza de educadores y no solo de sociólogos y economistas, surge la lucha de los maestros por un estatuto único nacional. Y se pidió el estatuto docente, el 2277 del año 79. A partir de ese año, entonces, las facultades de educación podían formar también maestros para preescolar y para primaria, y un poquito más adelante para educación especial. No se puede improvisar quién va a formar al niño, no puede ser una persona con, digamos, mediana o regular formación, no, tiene que ser una persona especializada. También había un contexto interno, situacional, en la Facultad de Educación, y era la efervescencia intelectual. El ambiente, como hoy, siempre fue de gran debate intelectual, de discusiones, argumentaciones y contraargumentaciones. Lo que yo alcanzo a recordar es que había una ilusión, había esperanza. Lo que hubo fue una especie de solución de compromiso entre los sectores, ¿sí? Como para, bueno, ya que no nos podemos poner de acuerdo en todo esto, pongámonos de acuerdo en esto. Por lo menos recuerdo que esa era mi actitud frente a eso, sí, esa era mi actitud, hombre, por lo menos trabajémosle a esto que es nuevo, trabajémosle a esto que es nuevo. Y creo que en esa tarea nos metimos muchos. El decano, que era el profesor Restrepo, un hombre ecuánime, sereno, inteligente, que daba pista, daba línea. Creía firmemente en la capacidad de los profesores de la facultad. Profesores especialistas, como el profesor Egidio Lopera, como la profesora Graciela Amaya de Ochoa, empezaran a pensar
en la posibilidad de unos programas para atender la educación de los niños. Hubo debates en torno a que si era mejor la formación que daban en Europa o la que daban en los Estados Unidos. Los graduados, los egresados de las universidades europeas o de las universidades norteamericanas, los enfoques, las corrientes. El currículo fue diseñado por profesionales muy responsables. Podíamos llegar a los debates de una manera muy civilizada, con posiciones muy encontradas. Pensar en el sujeto educando de una manera distinta, no homogeneizante. La comprensión de las dinámicas diferentes del aprendizaje y de las dinámicas distintas del desarrollo del niño, del adolescente, lo cual hacía que la posición del maestro tuviera que ser mucho más amplia, más abierta. La propuesta fue muy bien acogida por dos razones. Primero, no tenía una autoría individual, porque nace de una complicidad, de un encuentro de múltiples presencias y fuerzas, aunque estaba encarnada en personas. Era realmente un emprendimiento científico de la Facultad de Educación, porque en ese momento parecía estar vacía de algo, es decir, un compromiso misional con la infancia y la niñez como demanda de la época. Estas licenciaturas fueron las primeras en funcionamiento del sector oficial, preescolar con énfasis en desarrollo integral, primaria con énfasis en el desarrollo del pensamiento lógico y educación especial con énfasis en dificultades del aprendizaje. Estos programas que representaron una experiencia muy nueva para la facultad en muchos aspectos. Por ejemplo, uno de los más importantes es que, o por lo menos de los más llamativos, es que la población estudiantil de la facultad ya se hizo muy joven. Los programas de educación infantil, puesto que totalmente debían pensarse desde la Facultad de Educación, realmente le dieron identidad a la facultad. Porque estos eran sus programas en el pleno sentido de la palabra. A partir de ese momento, ese Frente a la Infancia y Niñez se abre también como un referente de conocimiento, de investigación, que enriquece pues desde luego la vida intelectual de la facultad. Entró el juego a la facultad, entró el psicodrama, entró el teatro, entró el arte. Es decir, esto se iba volviendo algo muy grande, con unas dimensiones humanas extraordinarias, y se convirtió en una demanda permanente. En esa época todas las sillas de la facultad estaban clavadas en el piso. No tienen claro el que se requieren aulas diferentes para que las maestras y los maestros rompan esa formación en fila, que es tan militarista. Entonces pienso que eso fue una de los asuntos interesantes que se generó con esta licenciatura y que me correspondió liderar. Igualmente escuchar la queja del profesorado, que ese espacio de construcción pedagógica era incompatible con el formato convencional que se tenía de discutir y trabajar sobre la pedagogía. Recuerdo de manera muy especial el vínculo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tuvimos una relación muy estrecha con cada uno de los centros zonales 1, 2, 3 y 4, que cubrían todo el área metropolitana. También estuvimos desarrollando acciones específicas con PAN, con Carla Cristina, con preescolares de escuelas públicas que estaban requiriendo una presencia solidaria muy importante, pero a la vez una tarea formativa y de acompañamiento en momentos cruciales de la violencia en la que nos veníamos debatiendo en la ciudad de Medellín. Quiero recordar el vínculo que logramos establecer desde el año 88-89 con el Hospital General y con el Hospital Infantil para poder trabajar en el área de pediatría y poder desarrollar con nuestros estudiantes unas prácticas orientadas
a la recreación y a la formación integral de los niños hospitalizados, y donde pudimos consolidar unos espacios muy importantes de participación de nuestros estudiantes en el ámbito de la educación, en contextos de salud. Quiero destacar también de manera muy especial los aportes tan importantes de la licenciatura en educación primaria, que creo que es otra de las fortalezas. No solamente debemos visibilizar el trabajo tan consistente que se hizo desde la licenciatura en educación preescolar y desde la licenciatura en educación especial, sino también de la licenciatura en educación primaria, porque durante muchos años estuvimos formando cohortes, hoy día de egresados, que hicieron importantes contribuciones a las instituciones educativas en los niveles de la educación primaria y con unos niveles de cualificación muy importantes. Se hizo un esfuerzo muy grande por parte de la universidad y en especial por parte de la Facultad de Educación para extender el programa de licenciatura en educación primaria a los municipios del Bagre y Zaragoza. Recuerdo también un asunto muy importante y que está muy ligado pues como a mi vida personal y profesional, y es toda la dinámica del Centro de Servicios Pedagógicos. Y me encuentro con un profesor, que es el profesor Egidio, que tiene pues una formación muy amplia, sólida, y que empieza a pensar en la educación de estos niños y jóvenes con discapacidad con un enfoque pedagógico. Entonces él tenía un sueño y era formar un centro de atención psicopedagógica para niños, un centro al interior de la universidad y de la facultad. Era un proyecto que había visionado el profesor Egidio Lopera, pero querían en la universidad encomendarle la tarea, porque él estaba en un cargo administrativo, encomendarle la tarea a un profesor o una profesora que le diera desarrollo a ese proyecto y lo fundamentara. Entonces, así abrí la puerta a la Universidad de Antioquia, escribí el proyecto de centro de servicios, dándole un énfasis a que fueran servicios pedagógicos, porque en ese entonces la educación especial, que llevaba poco tiempo, tenía esa tendencia, las personas que se presentaban tenía una tendencia que fuera clínica y que fuera del área de la salud. Pienso que fue una historia memorable en la formación de muchos de nosotros como profesionales. Fue la experiencia de prácticas, esa proyección social tan importante a través del Centro de Servicios Pedagógicos como un espacio de formación y además un espacio de atención, de acogida, de apertura para muchos niños y niñas con necesidades educativas y para familias que no tenían esas posibilidades esa accesibilidad a otras condiciones para la atención a sus niños. Allí pienso que hubo una dinámica de enriquecimiento muy grande a nivel profesional, en un trabajo multidisciplinar, en la proyección social. Creo que también ese momento estuvo marcado por la llegada, o más bien el planteamiento de la necesidad de formarnos en investigación. Que el trabajo que hacían los estudiantes, que hacíamos con ellos, no solamente estaba supeditado a una atención directa con los niños, sino que había trabajo de docencia, trabajo investigativo y trabajo comunitario. Donde hubo cabida para otros practicantes de psicología, odontología, medicina, o sea, áreas tanto de la salud como de la educación, también de las ciencias sociales. Yo creo que le faltó visión al municipio de Medellín, porque si el municipio de Medellín hubiera atendido la invitación que le hizo el decano de ese entonces, el profesor Batista, donde les pedía que tomaran ese centro como, pues que lo ayudaran a subsidiar, porque de todas maneras estábamos atendiendo una población muy importante del municipio de Medellín. Si el municipio hubiera apoyado ese programa, de pronto la universidad no hubiera tenido que tomar esa decisión que ya estuvo
Más adelante se pensó ya desde la decanatura de Queipo, pero no como una voluntad de la Facultad de Educación, sino más desde la administración por los costos de ese programa. Me tocó la época en que muchos profesores, más de 11 profesores, entramos como contingente nuevo. Éramos María Eugenia Gaviria, que ella sí era de tiempo completo, Marta Lorena entró de medio tiempo, Luz Estela Izaza, la profesora tan amada Ana María Jiménez, una mujer extraordinaria que muchos todavía llevamos en el corazón, nos tocó de una manera espectacular. ¿Quiénes más estaban? Rodrigo Jaramillo, Clara Inés, Marta Luz Ramírez, Clara Inés Ríos. Bueno, éramos 11 o 12 profesores que entregamos como medio tiempo en un proyecto que Enrique Batista quiso que empezáramos a trabajar. Eso traía sus consecuencias buenas en términos de que éramos mentes nuevas, que traíamos proyectos nuevos a la facultad. El programa de educación preescolar y de educación primaria. Y de educación especial, por supuesto, los 3 programas, que más tarde se independizarían y formarían un solo departamento. Básicamente fue por razones administrativas. En el año 88, después de un trabajo muy arduo de discusión, de elaboración de documentos, pudimos presentarle al profesorado lo que fue producto de su propio trabajo de discusión a través de distintos grupos de discusión, lo que llamamos para la época maestros para la transición entre los 2 milenios, que fue como se denominó. Esta reforma hizo particular énfasis en el tema de la integración que tenía un sabor a interdisciplina en la parte más teórica, conceptual, pero que también tenía un sabor a integración en el trabajo de los docentes, en las relaciones entre las asignaturas, y el concepto de núcleo curricular se colocó como un referente, digámoslo así, metodológico y de construcción de currículo muy importante. Habría que señalar que de todas maneras el programa cuando arranca tiene curiosamente, pues distinto a los programas que tradicionalmente había tenido la facultad, una intensidad importante dedicada a los espacios de la práctica. Logra de alguna manera poner en discusión la importancia de las prácticas en los procesos de formación. Se crean, por ejemplo, para el programa las microprácticas. Lo que nosotros hicimos fue no cambiar las prácticas por proyectos pedagógicos, sino enlazar las prácticas pedagógicas con los proyectos pedagógicos que caminaban, digamos, en forma paralela, que intensificaban mucho más, pero que le hacían, digamos, un elemento que le daban un valor agregado a los procesos de práctica desde esa nueva reforma, y era que la investigación empezó a circular como un elemento intencionado en la licenciatura y que el proyecto pedagógico de alguna manera pues lo consolidaba. Esto empezó a demandar unificación de criterios, de organización, de logística, porque se nos estaban creciendo los programas, el número de estudiantes en práctica, el número de proyectos, porque ya empezaron a desarrollarse los proyectos pedagógicos. Las instituciones educativas que teníamos no daban abasto. Yo fui la primera coordinadora de prácticas de la Facultad de Educación, porque le decíamos ahorita necesitamos compañía, estos proyectos son muy importantes, están dejando mucho eco en las instituciones, pero necesitamos que alguien coordine porque algunos de nosotros estamos disparados en términos de los proyectos mismos. Creamos, digamos, un primer manual de práctica para esa época. Ese proceso de renovación generacional empezaba ya como a gestarse desde ese entonces, con algunos impactos pues sobre los estilos de trabajo, pero a finales de esa década vino algo mucho más preciso, que fue la exigencia de la acreditación previa.
lo que hoy llamaríamos pues, registro calificado. No obtener la acreditación previa implicaba no poder seguir aceptando estudiantes. Nosotros nos enfrascamos en la tarea aproximadamente del año 98, si no estoy mal en las fechas, una tarea que fue muy intensa porque la facultad pues, tenía muchos programas e implicaba sentarse a revisar programa por programa de acuerdo a las nuevas exigencias, que entre otras cosas implicaba pasar de 4 a 5 años. Fue la única facultad del país que obtuvo la acreditación del 100% de sus programas. Ya para entonces la facultad tenía un alto vuelo, digámoslo así, en el campo de investigación, tenía un lugar ganado en el panorama investigativo del país. En el 2000 pasó algo muy importante y fue como la reforma del programa, podría decirle reforma, ¿cierto? A raíz de la acreditación, pues se presenta un nuevo programa Pedagogía Infantil, indiscutiblemente diferente en muchas cosas al otro. Lo que más resalto, digamos, es como la propuesta de práctica. Aparece la práctica integrativa. Y en Pedagogía Infantil, por diseño curricular, surgió el asunto del seminario taller integrativo, que era formación investigativa dentro del currículo. Bueno, este grupo de trabajo para mí es un equipo de coformación, de cocreación, ese era el fundamento de ese ejercicio. Es decir, que ahí no había un lugar jerárquico, sino un ejercicio de compaginar experiencias, maneras de entender y configurar. Entonces, básicamente, mucha pasión por el ejercicio formativo, pero también con muchas preguntas y mucha creación metodológica en el tema de formación investigativa. El campo de formación y el perfil ocupacional del licenciado en Pedagogía Infantil es mucho más amplio. Pues esto fue muy complicado, romper, digamos, con ese esquema de atención especializada, más clínica, más rehabilitadora, más psicopedagógica si se quiere, a este modelo más educativo, más de la educación regular normal, que los niños accedieran al sistema educativo regular formal, no importara qué tipo de discapacidad tuviera. El programa no se acaba, el programa se transforma. La investigación no sale, se refuerza mucho más, se intenciona mucho más. Las políticas educativas del ministerio cerraron el programa de educación primaria. Era como algo que uno no podía entender, de un programa acreditado cerrarlo. Recuerdo al profesor Orlando Mesa de matemáticas y muchos colegas, Rubén Darío, la profesora Zaida, que hablábamos de que no era lo mismo formar un maestro para primaria y un maestro para secundaria, y que no era lo mismo enseñar matemáticas en tercero, decía el profesor Orlando Mesa, que enseñar matemáticas en 10º o en 9º. Es muy poco el profesor capaz de moverse con gusto y con eficiencia en todos los niveles de la escuela. Por lo general la gente, el rango más amplio de edades no cubre más allá de los 3 o 4 años. Gente que ha sido excelente trabajando con muchachos en enseñanza media, pero que su vida fue un martirio cuando trabajaron en la primaria. Si lo miramos de una manera como racional, en términos de la relación del sujeto con el conocimiento, eso tiene sentido. O sea, tiene sentido haber terminado con la educación primaria porque permitiría formar a profesionales con una relación más profunda con el conocimiento específico de un área o de un saber específico y una didáctica de un saber específico de manera igualmente más profunda. Si lo miramos de un maestro de educación primaria cuyos estudiantes todavía son niños, necesitan de una persona, necesitan de un maestro que los acompañe de forma más integral en su relación con el conocimiento en general. Entonces, de esa manera podríamos mirar que no tiene mucho sentido el haber terminado con la educación primaria. En su momento se vio pertinente, esos son los momentos históricos, sí, pero yo creo que en la medida en que han avanzado las discusiones y las necesidades, hemos empezado a ver también los problemas de la especialización, ¿cierto?
Si bien la especialización tiene muchísimas bondades porque nos da muchas fortalezas, no solo en el hacer, sino también en lo conceptual, pero también necesitamos un maestro un poco más formado para atender esa diversidad. Lo que yo veo en las 3 carreras es, primero, cada una se justifica, pero profundamente. Es reorganizar las carreras alrededor del problema que tratan. En la primaria nacen en los niños y se desarrollan de manera diferente. Básica primaria, de primero a quinto, con algún saber específico para enseñar, aunque sigue habiendo colegios en los cuales, por ejemplo, hay un currículo integrado en los primeros años, en primero, segundo y tercero, en los cuales al profesional se le pide una capacidad de integrar en esos primeros 3 años lo que podríamos llamar aprestamientos y habilidades matemáticas, lingüísticas, de ciencias naturales y sociales. Y empieza a verse una especialización en cuarto y quinto, o mantener pues la perspectiva en la formación de esos profesionales de primero a quinto, contando con que en lo personal hay vocaciones que se basan en intereses, en habilidades para trabajar alguna área específica del conocimiento. Eso hay que discutirlo porque está vivo. Lo mismo con básica secundaria y con media. Son temas que me parece a mí de acuerdo al espíritu de las reformas, a lo que nos está pidiendo la sociedad. Formar profesores para la educación preescolar y básica primaria sigue siendo todavía hoy un desafío para el país. En la actualidad, el Departamento de Educación Infantil cuenta con 15 profesores de planta a tiempo completo, 8 asignados a la licenciatura en Pedagogía Infantil y 7 asignados a la licenciatura en Educación Especial, una profesora ocasional adscrita a Pedagogía Infantil, 3 adscritos a Educación Especial y alrededor de 70 profesores de cátedra asignados a los 2 programas. Con respecto a los estudiantes, a 2014-2, las licenciaturas están presentes en la sede de Medellín y en las regiones. En total, contamos para Pedagogía Infantil con 551 estudiantes y para Educación Especial con 359. El Departamento de Educación Infantil cuenta con 2.440 egresados aproximadamente, a partir de 1989, fecha en la cual egresaron las primeras cohortes de inscritos en los programas. Un gran porcentaje de los egresados activos que tiene la Facultad de Educación provienen del Departamento de Educación Infantil. En la actualidad, los educadores especiales y los pedagogos infantiles egresados de la Universidad de Antioquia se han organizado en asociaciones profesionales legalmente constituidas, denominadas ASOEDES y ACPEIN, respectivamente, y desarrollan actividades vinculadas con los campos de saber y con la defensa de la profesión. El paso por la universidad marcó mi vida, marcó mi existencia, me formó como persona, me formó como profesional, me formó como ciudadana. Yo me siento muy orgulloso de ser egresado de la licenciatura en Educación Especial, ya que me ha aportado muchos elementos a nivel práctico, a nivel metodológico, a nivel experiencial. Para mí lo más importante de la formación en este programa fue el carácter integral que se le da al proceso formativo, el componente interdisciplinar y la formación investigativa y crítica. Hemos sido merecedores de varios reconocimientos, entre los cuales se destacan Reconocimiento Presencia de la Universidad en la Sociedad 2005, categoría Plata, otorgado a las prácticas pedagógicas en el Departamento de Educación Infantil. Reconocimiento Presencia de la Universidad en la Sociedad 2013 al programa Palabrario y Numerario.
Premio Portafolio Regional de Proyectos de Lectura y Escritura por Leer 2014, otorgado por el CERLAC a la red de escritores como una práctica de referencia para Latinoamérica por el aporte a los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura. Reconocimiento, presencia de la universidad en la sociedad, categoría oro, Universidad de Antioquia 2014, a la red de escritores como práctica universitaria que tiene impacto académico y social, trayectoria, desarrollo sistemático, prospectiva, interdisciplinariedad, permanencia en el tiempo, reconocimiento interno y externo, interrelación entre aspectos teóricos y prácticos de distintos saberes y enriquecimiento de los procesos curriculares y formativos. Ambos programas iniciaron sus acercamientos a las regiones y para mí ha sido supremamente importante porque es como la responsabilidad que la universidad también ha asumido con esos otros lugares más lejanos y con la formación de educadores en ambos, pues tanto en educación especial como en pedagogía infantil. Tenemos ya egresados, eso es supremamente importante, de ambas licenciaturas. Estos muchachos están vinculados en el medio, la gran mayoría en su región, o sea que de alguna manera sí hemos entendido el mensaje de que los muchachos se formen para regresarle a su región como toda esa labor que han hecho, toda esa formación que han hecho, impactar realmente el medio. Sí, básicamente no es ajeno que en estas épocas ha tenido, la licenciatura ha tenido ciertas amenazas, ¿cierto? El asunto de que hay una confusión, diría yo, con respecto a que si seguimos formando educadores especiales o licenciados en educación especial estamos en contravía de la inclusión. Ha sido una discusión de hace muchos años si es posible que exista o no exista, si todos los profesores, todos los maestros deben ser formados en inclusión, independientemente del saber, si es licenciado en matemáticas, que todos estén formados en inclusión. Una disposición legal en la cual el programa de educación especial desaparecía prácticamente, ni siquiera quedaba invisibilizado, sino que desaparecía como programa. Y eso motiva a los profesores del departamento, especialmente el programa de educación especial, quienes se articulan a programas a nivel local y a nivel nacional, a hacer un movimiento muy fuerte y muy importante, un trabajo político muy importante, para que esa disposición se transformara y pudiese volver a tener lugar el programa de educación especial. Yo creo que nos hemos resistido, la licenciatura en educación especial no en vano tiene un modelo sociocrítico, que es lo que le da la fortaleza y el derecho de existencia a un área, a una ciencia, definitivamente que tenga una historicidad, ¿cierto? Que haya una población que lo requiera. Y eso no ha desaparecido para la licenciatura. Todos esos estudios que el programa ha hecho, la misma formación de los estudiantes que han empezado a hacer exigencias y los egresados en este caso se han movido en el medio, tienen empleo, han tenido impacto, eso significa que el medio los requiere. Es una lucha que ha sido más, diría yo, con el Estado y de una política que con la misma pertinencia, la misma relevancia, la misma aplicabilidad que tiene el programa en el contexto. La Convención y la Ley Estatutaria 1618, que es la confirmación de los derechos de las personas en situación de discapacidad, habla de las acciones afirmativas y de los ajustes razonables. Por lo tanto, sí se necesita la heterogeneidad de la formación. Unos muy dedicados a la inclusión y otros dedicados a esas acciones afirmativas. Esos conocimientos tan específicos los desarrollamos más desde la educación especial. Mi primer jefe, Marina Quintero. 90-91, sí, se crea el departamento. Teníamos que ir hacia allá porque era menester darle autonomía
a estos nuevos programas? Profesor Orlando Mesa. Porque no estudiamos cómo se construye el pensamiento, porque no vemos esa formación integral de qué es la mente humana y acomodamos a eso. Es decir, era un problema en el fondo epistemológico. Yo no quiero ser más jefe. Además, todo eso me saca a mi campo. Los cargos no se deben ocupar por variabilidad, sino por competencia. Yo creo que falta esa valoración del individuo en lo que él hace. Después del profesor Orlando Mesa llegó la profesora Anita Rodríguez. Muy estudiosa, muy apasionada, muy respetuosa. Fue la jefa del Departamento de Educación Infantil. Ella es una perla en su capacidad de relacionarse con un tipo de profesores que aquí éramos muchísimos, pero que no todas las personas eran tan delicadas con estos profesores, que éramos los profesores de cátedra. Anita supo siempre tener una palabra justa, respetuosa, amable, cordial, de reconocimiento, porque éramos profesores reconocidos. Eso nos hacía sentarnos a trabajar con todo el gusto, querer innovar, querer trabajar mano a mano, hombro a hombro con todas las propuestas que ella llevaba. Clarines Ríos. De la profesora Clara Ríos, su actitud académica, que necesariamente remite a la relación que tiene con el conocimiento, su liderazgo en la realización de eventos importantes pensados desde el Departamento de Educación Infantil para la facultad y para la universidad en general. El primer encuentro, el primer seminario Forjadores del Pensamiento en Occidente y las dos versiones del seminario Educación y Cultura Política. Luego llegó la profesora Gloria Yepes. Fui jefa del Departamento de Educación Infantil. Fue una época bastante caótica porque fue en ese momento comenzó el proceso de autoevaluación. Nos tocó hacer el paso administrativo de CISAR, que era el programa donde se inscribían todas las matrículas, los estudiantes, el CISAR a Mares. Entonces eso fue un caos porque cuando en ese entonces no habían los jefes que hay ahora. No teníamos coordinadores de prácticas, no teníamos ni coordinadores de programa, entonces yo era sola para manejar 3 programas muy complejos con muchos estudiantes. Del 90 para acá fuimos haciendo unas renovaciones académicas y administrativas importantes en términos de mejorar los procesos académicos. El profesor John Jairo Zapata. Teníamos primaria, preescolar y especial. Se puede decir que veníamos liderando a nivel nacional estos programas. Es más, le cuento que en el tiempo que yo estuve allí como jefe, nos tocó la primera acreditación de calidad de un programa en la universidad y en el país, y fue el programa de básica primaria. Llegó la profesora María Elena Vélez. Recibí la propuesta del profesor Keipo Timaná para que acompañara los procesos de las 2 licenciaturas de Pedagogía Infantil y de Educación Especial en calidad de jefa del Departamento de Educación Infantil. En esa administración estuve 3 años. Ya cuando hubo cambio de administración acompañé también al profesor Carlos Soto en su primer periodo. He estado todo ese tiempo ahí en calidad de muchas cosas, acompañando proyectos de extensión, de investigación, en este momento durante varios años todo lo que son el acompañamiento a la regionalización de los 2 programas, bueno, todo lo que hay que hacer como docente de la universidad. Luego llegó el profesor Edgar Córdoba. Pero cuando uno está en la parte administrativa uno se desacomoda un poquito, pero empieza a entender también otras dinámicas de la universidad que yo pensaría que todos los que estemos aquí tendríamos que conocer, porque eso le permite a uno juzgar pues sin prejuzgar y con conocimiento de causa, qué es lo que sucede al interior de otras instancias de la universidad. Llegó la profesora María Paulina. Empieza a ocurrir en la facultad como un deseo de transformar ciertas maneras de funcionamiento, entre ellas convertir el Departamento de Pedagogía en un instituto, y tras esa iniciativa también se propone que el Departamento de Educación Infantil puede
disolverse como departamento y sus programas a ser parte del nuevo Instituto de Pedagogía. En ese momento entonces sale el jefe que había salido, Edgar Córdoba, y hay un tiempo sin jefatura en el departamento, un tiempo, digamos, difícil para educación infantil. Se pensaba que como iba a ser parte del instituto no era necesario que hubiese allí una jefatura. Sin embargo, luego de discusiones y reflexiones, incluso con la decanatura, se piensa que es conveniente para poder hacer ese tránsito, tener allí a alguien que acompañe ese proceso, y se me invita a ser parte de la jefatura en esa transición. Fue una invitación, digamos, para acompañar un tiempo de transición. Yo acepto ese encargo y lo acepto porque considero que hay un equipo de trabajo muy apasionado, muy comprometido, y que iba pues como a posibilitar discusiones y transformaciones. Alexander Yarza. Pasar de ser estudiante del departamento, ser profesor y llegar a un cargo directivo que te pone en otro lugar de poder, en otro lugar de saber, en primer lugar implica ampliar las perspectivas. Sí, de uno concebir el departamento distinto, las relaciones entre los profesores, las relaciones con el estudiantado y con el sector externo. En segundo lugar, en ese momento estábamos con una discusión en la facultad a propósito de una reforma académico-administrativa y el equipo docente del departamento se tomó en serio pensarse su funcionamiento en una lógica de instituto que nos pusiera en diálogo la docencia, la investigación y la extensión. Adelantar y liderar en un primer momento la maestría en estudios en infancias, que es un proyecto interinstitucional que tenemos con la Universidad Pedagógica Nacional, y de pregrado, vincular posgrado y pregrado, sí, fortalecer la incidencia en las políticas públicas. Profesora Diana Posada. Este ejercicio tiene la pretensión de constituirse en un aporte a la recuperación de la memoria histórica del Departamento de Educación Infantil, apuntando a la configuración, a la construcción de un relato pedagógico construido o narrado en las voces de las personas que de alguna manera han sido las protagonistas de esta historia. Busca también ser ofrecido a las nuevas generaciones, de manera que cuenten con este relato como un referente para la toma de sus decisiones a futuro, para seguir construyendo y para seguir redefiniendo los rumbos de la formación de educadores y educadoras infantiles, de pedagogos y pedagogas infantiles, de educadores especiales, de cara a los tiempos por venir. Los actuales estudiantes de pedagogía infantil y de educación especial y los niños y niñas con quienes realizarán sus prácticas pedagógicas y su ejercicio profesional serán actores muy importantes durante el posconflicto. En este contexto, un énfasis temporal y experimental de la formación de estos estudiantes en aprender a convivir se trenzaría muy efectivamente con el anhelo de paz de la sociedad colombiana. Es prioritario implementar en los planes curriculares estrategias de aprendizaje para seleccionar, organizar e interpretar críticamente la información, promover el aprendizaje continuo, autónomo y en lo posible vocacionalmente diversificado para entornos laborales de perfiles emergentes y conocimientos desarraigados de estabilidad temporal, de certezas y de otros. Entonces hay que crear una relación con la vida diferente y con el conocimiento. Debería haber líneas que consolidaran a la facultad y que la pudieran mostrar desde todas sus fortalezas en la articulación de los ejes misionales.
A mí me parece que uno de los retos del departamento implica fortalecer orgánicamente las relaciones con el exterior, con el movimiento pedagógico, los sindicatos, asociaciones y gremios para dignificar la profesión del educador especial, el pedagogo infantil, en un contexto educativo como el que tenemos. En segundo lugar, yo considero que el departamento tiene que caminar a una refundación. En estos 30 años ya sabemos que educación infantil no nos lee, no es un significante que permita hacer una lectura correcta del interior y las relaciones con el exterior. Entonces me parece que es imperativo renombrarnos y no solo renombrarnos, sino trabajar en una lógica distinta con los sectores sociales, con grupos excluidos de la sociedad, que diluya las fronteras de nuestras disciplinas y campos y que permita una construcción de una sociedad distinta. Y en tercer lugar, yo creo que debemos volver a pensar el lugar de la investigación en la formación inicial de maestros. Considero que la Facultad de Educación tiene grandes retos en el posicionamiento de los maestros en el mundo contemporáneo. Y en ese sentido es importante que ellos se asuman como embajadores de la Facultad de Educación en todas las regiones de Antioquia. Pienso que aún hace falta trabajar con esos chicos que están dentro de las aulas de la universidad y tienen algunas condiciones que no siempre se ven. Que nosotros que estamos aquí en la universidad formando a los formadores, también nos tenemos que revisar, también tenemos que revisar nuestras prácticas, también tenemos que revisar nuestras concepciones, también tenemos que revisar la manera como nos estamos relacionando y desde dónde, desde qué saberes nos estamos relacionando con esas personas que se están formando para ser maestros. Falta pensar en esa propuesta curricular en las regiones. Es consolidar el equipo académico, la sistematización de las prácticas. La producción de conocimiento y de sustentos epistemológicos, aportar al diseño de la política pública, el pensar la pedagogía infantil como un campo, hacer reflexiones en torno a la diferencia entre lo que es la pedagogía infantil, la educación inicial. Fortalecer nuestra producción académica, nuestra producción investigativa. Es necesario, y eso es importante, mantenerlo y sostenerlo desde la lucha académica, pero también desde la lucha política, la necesidad de que se sigan formando profesionales que se encarguen de asegurar un asunto fundamental, que son los derechos a la educación de las personas con discapacidad y talento excepcional. La facultad debería reconsiderar esa situación, como preguntarle a la escuela de verdad qué es lo que necesita. El maestro tiene que desarrollar unos saberes prácticos para enfrentar problemas de la vida diaria. La urgencia del oficio hace que uno no puede estar teorizando todo el día, uno tiene que estar resolviendo un problema ya. Pues las facultades de educación se convierten en institutos de pedagogía y sobre la base de una investigación muy concienzuda de la realidad escolar, redefina sus programas, ¿sí? No pensando en términos de oferta y demanda, no, sino de una respuesta académica de muy alto nivel, no respuestas de mercado. Me parece que las universidades no tienen por qué pensar en eso. Las universidades ellas mismas crean mercado sin darse cuenta, no tienen por qué responder al mercado. Y segundo, ¿sí? Volver a las viejas normales y seguir fortaleciendo las normales superiores. Retomar la propuesta de instituto de pedagogías y estudios en infancia, de impactar en las políticas públicas, que las agendas o los programas de investigación de los grupos que tienen que ver con los objetos de indagación sobre los que trabaja el departamento se puedan articular a los dos anteriores. Liderar en relación a qué significa enseñar en contextos culturales diversos, ver cómo se atraviesa en el pensum de educación infantil, qué significa la infancia en contextos culturales indígenas o afrodescendientes, aprender a trabajar en conjunto con la comunidad educativa y particularmente en zonas rurales. Hay que seguir reconociendo que Colombia, el 75% es rural. Ese desconocimiento explica también el abandono y la subvaloración de contextos diversos
que no están en el marco urbano y no estamos sabiendo leer esa realidad. Es un reto maravilloso, eso nos implicaría pensar nuevas estrategias pedagógicas, nuevas investigaciones y en especial la orientación de recursos para que nuestros estudiantes puedan ir a hacer pasantías en estas comunidades rurales, que tengan sus pasajes y sus viáticos, para que empecemos a acercar a esta Colombia que está tan segmentada, tan dividida, y en especial responder a las necesidades educativas de zonas apartadas. Yo creo que educación especial aún tiene un trabajo fuerte por hacer, lo que llamábamos en ese momento un derecho a la existencia. Yo creo que ahí no hay que bajar la guardia, pero me parece que eso no puede restarle un trabajo importante a las reflexiones académicas, epistemológicas, profundas, que a veces pueden ser afectadas cuando el trabajo es más del lado de lo político. Y del lado de pedagogía infantil, yo creo que la reflexión sobre qué es la infancia, qué es la educación de la infancia, la articulación con las políticas, así como en educación especial, es muy importante sostenerlo. El departamento debe pensar seriamente en nuevos programas y nuevas denominaciones. Que lo administrativo nunca en un proceso formativo y la universidad puede estar por encima del asunto de lo formativo, no puede. En la consolidación de los grupos de investigación en estas áreas que permitan el fortalecimiento de líneas de investigación sobre las cuales se soporte una formación doctoral. Con todos aquellos egresados que tiene, de formarlos a nivel posgrado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la maestría en estudios en infancia y otro tipo de posgrados, e incluso a nivel del mismo programa de doctorado. Mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos de mi humor, mi negligencia, mis vanidades, mis temores y mis dudas. Un barco frágil de papel parecía a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo los enfados que perturbaran sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A
mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible descigarra. Un barco frágil de papel parecía a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se llevan los amigos en el alma.